Mira, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, bueno, nos queda bastante poco tiempo, ¿no? Porque tenemos este martes y el próximo, nada más, en principio. Porque después tenés ya el 2, el viernes 2 es o 1, no, 1. El viernes 1 de julio sería el segundo parcial. Hoy me mandaron el aula, yo no sé si les había dicho ya el aula, la cambiaron. Así que si no se las dije, mejor, porque ahora cambiaron al aula 24. Así que debe ser en el segundo piso. No, la otra vez estuvimos en la 4, supongo que la 24 debe ser en el segundo piso. Bueno, que sé yo, igual no nos vamos a ver. No nos vamos a encontrar fácilmente. Así que bueno, queda poco. Yo la clase pasada, bueno, como no vinieron, les mandé unas clases viejas, viejas, digamos, del cuatrimestre pasado, que era lo que yo les había prometido hacer, que era analizar el texto de Tizón con cierto detalle para ir practicando los temas que vimos hasta ahora, que son deícticos en general, o sea, personales, eh, temporales y espaciales, apelativos y subjetivismas. Esos son los temas teóricos que hemos visto con ejemplos, etcétera, pero sin profundizar en un texto en particular. De todas maneras, lo tengo preparado acá, el mismo texto, para darle una mirada un poco más general. Pueden repasar esas clases, porque además tienen preguntas, y entonces, bueno, hay más interacción, porque, bueno, el cuatrimestre pasado había más alumnos, las pueden repasar igual, pero obviamente me gustaría, de todas maneras, verlo ahora también. Y por ahí seguir el martes que viene, o quizás el martes por ahí agarrar otro texto, quizás. Pero a este le doy importancia no porque lo haya resuelto yo, digamos, sino porque justamente está resuelto, es decir, tiene las respuestas al final y hay como una redacción que bueno, les puede llegar a permitir ver cómo se puede hacer. Igual, dado que hay tan poca práctica, sin duda el parcial va a ser más fácil, digamos, que esto. Eh, no va a ser, por supuesto, ni tan largo desde ya, ni puede ser un análisis demasiado complicado, demasiado profundo, porque no vamos a llegar a verlo. Y aunque agregáramos otra clase, podríamos verlo, que necesita varias clases. Entonces va a ser más fácil. Por eso quisiera ponerles un pantallazo para ir reconociendo algunos elementos deícticos y de subjetivemas y de apelativos, para que, bueno, lo vayan viendo y lo puedan reconocer. No sé si ustedes lo habrán podido empezar, lo hicieron algún otro. Bueno, ya saben que me pueden mandar en cualquier momento un texto para que yo lo vea, pero si no lo hacen, bueno, por lo menos que tengan esta clase de hoy y la del martes para poder repasar en función de lo que sería el parcial. En ese sentido, no vamos a ver ni modalidades ni polifonía, salvo que podamos hacer alguna referencia en particular. Por supuesto, modalidades es lo que está en el artículo de Benveniste, en el segundo, que va para este parcial, que es el aparato formal de la enunciación. Eso está ahí, en modalidades está. Podemos ver algo de eso. Polifonía, más o menos. No vamos a tener mucha oportunidad de ver lo que es polifonía. Quizás un poquito la clase que viene. Pero hoy preferiría ir viendo, o sea, compartiendo la pantalla con un poco de paciencia y analizando lo que sería el texto de La peste es extranjera. Vamos despacio, yo lo veo y veo el texto, está en un Word acá, ¿sí? Que yo se los mandé en un mail este. De todas maneras está también en el campus, ¿no? Hay otro texto en el campus también que es muy bueno, hecho por unas compañeras, y después hay otros que están para hacer, no es que están resueltos, digamos, no hay análisis hecho, posiblemente de ahí
saque algún texto breve para poder llegar a verlo, ¿no? Yo esto se lo mostré la otra vez cómo era. Lo que está en el recuadro, ¿no? Lo puedo agrandar un poquito incluso, no mucho. Lo que está en el recuadro es todo el texto. No lo agrandé demasiado. Ahí está. Es todo el texto de Héctor Tizón, ¿no? Que dice acá es un escritor jujeño. Esto estaba en el texto original de Clarín, en la nota original de Clarín. Y esto no, esto es un agregado que hice yo, tomado del diario Clarín, principio de la década de 90. Y después el título, bueno, de análisis del sistema enunciativo del texto, las pestes extranjeras. Pero esto no lo vamos a leer, porque obviamente esto lo pueden leer ustedes por su cuenta. Lo que vamos a ver es justamente el texto hasta donde podamos y viendo por ahí lo más importante. No todo, porque si no, no vamos a poder avanzar demasiado. Porque es un texto, obviamente, que si uno le aplica todo, o sea, toda la deixis, los apelativos y los subjetivos y demás, bueno, que va a encontrar en todos los lugares algún elemento importante. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. No hay dos análisis iguales, en realidad. Si ven las clases que yo tengo grabadas, que les mandé el otro día, van a ver que seguramente lo que voy a hacer ahora va a ser quizá ligeramente distinto. Algo importante que tienen que recordar es que esto que figura acá, que es por Héctor Tizón, esto es el autor, ¿no? El autor del texto, el emisor del texto, aquel que es reconocido como el productor concreto, empírico, real, por decirlo así, del texto. Que a lo mejor no existe, no sabemos, ¿no? Esto, por supuesto, tendría que tener Héctor con acento, ¿no? Bueno, Héctor Tizón existió en realidad, ya falleció, es un gran escritor jujeño, pero nosotros no analizamos a Héctor Tizón, analizamos al enunciador, que es una figura imaginaria que está en el texto, que se sitúa en un lugar, en un tiempo, y desde una valoración determinada hacia el mundo representado. Ese es el enunciador, como el auto en el ejemplo del lavame sucio, o como el narrador en un relato. Bueno, acá hay relato, por momentos. No es un tema que vayamos a ver. Hay relato también. O sea que el enunciador se transforma en narrador por momentos. Pero no es un tema que nos importe. Lo que nos importa es lo que ya le dije antes. ¿Sí? Las tres deixis, más los apelativos, más los subjetivos. Y lo podemos ver en todo el texto, más allá de que, como ustedes saben, el descrito, digamos, de Héctor Tizón, lo llamaremos así, digamos, por supuesto, para abreviar, pero es el enunciado en realidad, empieza acá, ¿no? Empieza acá. Porque todo esto es obra del editor, digamos, del editor del diario. O sea, el título, ¿no? El título en general lo pone el editor. Esto, bueno, la bajada, el copete, son cosas que están puestas por el editor. Pero igual se pueden analizar, ya que estamos, sirven. ¿Sí? Si eso no tiene importancia. Supongamos que lo hiciera el mismo anunciador, no importa, porque nos sirve para practicar, esa es la intención, para poder practicar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el título lo podemos saltear, pero fíjense que acá en la bajada ya desde principios de año, ¿sí? Tenemos un deíctico temporal de anterioridad. Es decir, quiere decir desde principios de año hasta ahora, es el momento en que está publicado el artículo. Es un deíctico porque depende del momento de la publicación. Hay, que es un verbo conjugado, el verbo haber, está en presente. También, en ese sentido, es un deíctico temporal, pero de simultaneidad, presente. Justamente acá se está marcando, lo voy a marcar todo con este color, pero por supuesto eso no le va a servir, ¿no? Deixis temporal de anterioridad, pasado, desde principios de año hasta hoy, ¿sí? Supongamos 6 meses, después más adelante creo que va a decir 6 meses, ¿no? 6 meses. Y después el presente, ¿sí? Marca el momento de la anunciación.
hay ahora, en este momento, en este día en que se publica el artículo. ¿Sí? No hoy, 21 de junio del 2022, nada que ver, sino el día en que se publicó ese artículo, que lamentablemente no lo tengo. Por eso puse principio de la década del 90, ¿sí? Porque ahí fue cuando apareció la epidemia de cólera, que no fue solamente en el norte, fue también acá en Buenos Aires, etc. De esa época viene la costumbre, mucha gente, de poner una gotita de lavandina a la verdura para lavarla, porque la verdura venía contaminada y mucha gente se enfermó de cólera, que es una enfermedad terrible, ¿sí? Ahora, si leen todo el texto, se van a dar cuenta hasta qué punto es terrible, ¿sí? Después, fíjense qué interesante esto, porque casi, ¿sí?, me matiza un número. El número, como ya sabemos, es algo objetivo. No importa si sea verdad o mentira, porque no lo podemos saber. Podríamos cotejar con otra cosa, pero no ese es el sentido. Lo que yo estoy apuntando acá es que el casi es un subjetivema. Porque, ¿qué significa casi 600? ¿Sí? Serían 599, 598, 597, 500. ¿Sí? ¿Qué sería exactamente casi? El casi, evidentemente, es un adverbio que, de cantidad, digamos, que en este caso implica una subjetividad. Para no dar el número exacto, quizás porque no lo tiene, redondea. Al redondear en 600 y ponerle casi, está proyectando un elemento subjetivo. Dice 600 casos de cólera, bueno, registrados en Jujuy. Eso es interesante también, porque en Jujuy es una referencia espacial, ¿sí? ¿De qué tipo? ¿Le suena? ¿De las tres? O sea, ¿es deíctica? ¿No es deíctica? Si yo digo en Jujuy, ¿qué tipo de referencia espacial estaría haciendo? Absoluta puede ser. Absoluta, perfecto, tal cual, tal cual. Porque justamente es un lugar fijo. Lo abrí para que se vea un poco mejor. Un lugar fijo, en Jujuy. Y eso no me dice nada de dónde está el enunciador, ¿sí? Porque podría ser que estuviera en Jujuy o podría ser que estuviera en China o podría ser que estuviera en la Luna. Y los casos de cólera, que está diciendo acá casi 600, fueron registrados en Jujuy, es decir, en un lugar fijo, no dependiente del lugar de la anunciación, que siempre es aquí, en este lugar en el que estoy hablando. Y ya lo vamos a ver, pues. Bueno, y si vamos al copete, ¿sí? Acá tenemos algo muy importante, también como subjetivema, que ya lo hemos visto como ejemplo, ¿no? También es un adverbio de cantidad, o un pronombre de cantidad en realidad, ¿no? Muchos, ¿sí? ¿Cuántos son muchos? 3, 4, 100, 300, 1000, ¿sí? Obviamente, muchos es un subjetivema, ¿sí? Que indica una cantidad que para el enunciador es una cantidad alta. Ahora, ¿cuántos? No sabemos. Quiere decir para muchas personas, ¿no? Para muchos, la epidemia de cólera que azota desde el año pasado, ahí tenemos desde el año pasado, otro deíctico, también temporal, de anterioridad. Desde el año pasado significa, si estamos en 1992, sería 1991. Si estudiamos en 1993, en este momento sería 1992, ¿no? Acá había dicho desde el principio de año, acá arriba, ¿sí? Pero es para contabilizar los 600 casos, ¿no? Acá, desde el año pasado, habla en general de la epidemia de cólera, ¿sí? Azota, bueno, azota es un verbo usado metafóricamente, en ese sentido puede ser un subjetivo. Azota suele usarse en el sentido de atacar, de golpear, porque azotar es como, ¿no? Se usa para el látigo, azota un látigo. Bueno, significa golpear, ¿no?
de manera muy fuerte en un lugar, materialmente, físicamente. Pero usado metafóricamente, bueno, es un subjetivema, no importa mucho, pero se los marco porque, qué sé yo, lo pueden encontrar y les puede servir. El noroeste argentino, bueno, mismo caso que Jujuy, ¿sí? Referencia espacial, es cierto, pero absoluta, porque el noroeste argentino es un lugar, una región, aunque no sea una ciudad como Jujuy, es un lugar con ciertos límites, ciertas fronteras específicas, ¿no? Y no es otro lugar. Y no dice nada de dónde está hablando el enunciador. El noroeste argentino, bueno, azota, por supuesto, desde ya azota los verbos que están acá y llega también, ¿no? Están en presente, por lo tanto, marcan deixis temporal, de simultaneidad, presente, momento de la enunciación. Es ese momento en el que se está hablando, ¿sí? Como verbo conjugado vamos a tener temporalidad, sin duda. Fíjense que no hay deixis personal porque es tercera persona, pero además de ser tercera persona es no persona, porque estamos hablando de una epidemia, ¿no? Que azota y llega. Una epidemia no es una persona, así que ni siquiera es una referencia personal. Es tercera persona nada más, pero tercera persona gramatical. No funciona ni como referencia personal. Pero por supuesto en ningún caso es deíctico, así que es bueno el ejemplo. Y después, bueno, acá hay una referencia, en realidad justamente que demuestra que esto no está escrito por el mismo autor de la nota, sino por el editor, que dice, para el autor de esta nota. Es una manera también de alejarse de la responsabilidad. El editor dice, bueno, es lo que opina el autor de esta nota, digamos, ¿no? Bueno, es un resumen, pero también es una forma de desligarse de la responsabilidad. Pero bueno, eso es más complicado, habría que verlo justamente desde un punto de vista polifónico, ¿sí? Porque ahí hay dos voces. La voz del autor, como está llamado acá, ¿no? El autor de esta nota, y la voz del editor, que se cruzan, ¿sí? Es interesante eso. ¿Y qué sería el autor de esta nota, de lo que hemos visto? ¿Qué se les ocurre que puede ser el autor de esta nota? Que se refiere a Héctor Tizón, ¿no? Esto podríamos haberlo marcado acá también, pero no quería empezar por ahí, porque no es parte ¿Un de la... operativo? Exacto, apelativo, muy bien, muy bien. El autor de esta nota es un apelativo. De tercera persona, ¿sí? O sea, de locutivo, singular, porque es uno solo, por lo tanto no es deíctico, ¿no? Y tiene una función descriptiva, más que nada, no predicativa, digamos, informativa, como habíamos dicho la otra vez, porque no hay nada subjetivo ahí, no hay un subjetivema. Es el autor de esta nota. No hay ningún elogio, ni hay una toma de... La toma de distancia, lo digo yo por una interpretación, digamos, pero podría haber una mayor toma de distancia, ¿no? El editor podría decir que no estamos de acuerdo directamente. Bueno, ahí no dice nada, pero está estableciendo justamente qué es lo que dice el autor de la nota. Y acá el verbo ser, ¿no? Pero conjugado como es, ¿no? En tercera persona justamente, me indica, bueno, que esto está en tercera persona, ¿no? El autor de esta nota es un apelativo, como bien dijo Lara, de locutivo, tercera persona, ¿sí? Y en este caso, sí es una referencia personal, por supuesto, porque es una persona, pero sí es inserdeíctica, porque es en tercera, ¿no? Sí tenemos, por supuesto, de exist temporal, porque otra vez encontramos el presente. Igual que azota, llega, es, ¿sí? Eso son todos verbos en presente. Y entonces me indican de exist temporal. A ver cómo sigue, porque me lo tengo tapado acá. Es un producto, esto creo que lo podría cambiar. No, no. Dice, es un producto local, resultado inevitable de la pobreza y la desprotección de la gente. Bueno, si bien esto se atribuye al autor,
a través de esto, ¿no? Para el autor de esta nota, es una forma indirecta, una forma polifónica de atribuirle al autor algo, que es verdad, porque después lo dice, tenemos sí un interesante subjetivema acá, que es inevitable, que después lo vamos a ver más abajo, ¿sí? Porque resume muy bien la posición del autor, del enunciador, digamos del enunciador, que es justamente que la epidemia, ¿sí? Es evitable, ¿sí? En realidad, acá dice, bueno, el resultado inevitable de la pobreza y la desprotección de la gente, pero de todas maneras, quiero decir, evitable o inevitable siempre va a ser subjetivema, ¿sí? Si es resultado de la pobreza, entonces es evitable. Vamos a ver que el enunciador justamente dice cosas parecidas al respecto. Dice que se podría haber evitado, que justamente el cólera es una enfermedad típica de la pobreza por la falta de higiene, la falta de higiene obligatoria por la falta de agua corriente, digamos, y también de artículos para higienizar la comida, etcétera, como decíamos recién, el tema de la lavandina, o de cualquier otra cosa para también higienizarse las manos, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo el tema del agua, porque el cólera, como después cuenta abajo la muerte, como es, se muere deshidratado la persona. Entonces, si no hay agua, bueno, peor, se muere más rápido, digamos. La persona se muere directamente deshidratada. Entonces, es típico de lugares donde no hay acceso fácil al agua. Por lo tanto, es un resultado de la pobreza, pero es evitable. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos, bueno, desde que el cólera asomó la carne en esta región, ha pasado más de un año. El díptico más importante es este, ¿no? Ha pasado más de un año. Esto coincide con desde el año pasado que está acá arriba, ¿no? Ha pasado más de un año de temporal de anterioridad. Anterioridad ha pasado, ¿no? Desde ya. Y acá, sí, acá tenemos esto que es interesante. En esta región, ¿sí? En esta región, ahí sí tenemos un deíctico espacial. Porque es en esta región en la cual estoy hablando. Es decir, en la cual el enunciador se sitúa para hablar. Y acá, insisto, es el enunciador, no el autor, porque el autor, más allá de que yo les pueda decir, sí, existió, sí, era Jujeño, ni siquiera yo puedo saber si él estaba en esa región en ese momento. Por ahí estaba en otro lugar, por ahí vino a Buenos Aires y la escribió en Buenos Aires. No sabemos. Pero el enunciador se sitúa en la región del noroeste, en Jujuy y las provincias que lo rodean, ¿sí? Por eso esto es un deíctico, ¿sí? Espacial, ¿sí? Una expresión que indica deixis espacial. Y es muy importante para el texto, muy importante. Y yo justamente lo elegí, esto ya se los conté en su momento, porque es difícil encontrar textos donde haya deixis espacial y que además sea importante para el significado del texto. Y acá es muy importante porque el enunciador se sitúa en ese lugar, en el lugar de la enfermedad, no afuera, no desde afuera mirando, sino adentro, en el mismo lugar donde la gente se está muriendo de esa enfermedad, de esa epidemia, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo podemos encontrar acá las referencias espaciales e incluso la deixis espacial, porque es el lugar donde el enunciador está. Bueno, después reitera el otro deíctico que es desde el 1 de enero hasta hoy, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, lo mismo que antes. Casi otra vez repite porque, bueno, es el copete está sacado de acá. No laburó mucho el editor, digamos, lo sacó de la primera parte. 600 casos registrados y un par de docenas de muertos. Bueno, está bien, 24 muertos, supongamos. Como antes, ¿no? Bueno, ahí tenemos antes, también deíctico temporal. Antes, ahora. ¿Sí? Dos deícticos temporales, uno de anterioridad y otro de simultaneidad, ¿sí? Pero que no se oponen, sino que hay una continuidad, ¿sí? Antes es igual a ahora. Antes es el año pasado,
o desde el primero de año, es lo mismo, ¿sí? Y acá tenemos el gobierno, ¿sí? El gobierno se puede tomar como un apelativo, porque efectivamente el gobierno es un conjunto de personas, ¿sí? Es un sustantivo en realidad colectivo, digamos. El gobierno en principio es un conjunto de personas. Después va a mencionar el presidente y sus ministros. Ese es el gobierno, ¿sí? Pero acá dice el gobierno solamente. Bueno, pero es un apelativo, ¿sí? Y es muy importante. También porque marca, digamos, bueno, alguien que interviene en la acción. Y vamos a ver cómo interviene, de manera muy importante también. Demuestra, bueno, demuestra, estamos otra vez, el apelativo por supuesto también es de locutivo, lo mismo que antes, ¿no? De locutivo, tercera persona, singular, no de, pero sí personal. Sí es una referencia personal porque se trata de un grupo de personas. Si lo consideran plural, porque es un sustantivo colectivo, no estaría mal. No estaría mal desde el punto de vista del sentido, desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de Bakhtin. ¿Por qué? Porque la gramática me dice que es singular, el sentido me dice que es plural, ¿sí? Así que es válido. Bueno, verbo en primera persona, perdón, en tercera persona, pero digo en presente, es decir, en presente, y como todos los verbos hasta ahora, sus buenos sentimientos, ¿no? Ahí buenos es un subjetivema también, pero da la casualidad, no casualidad para nada, sino lo interesante de este uso de buenos es que es irónico, ¿sí? Es irónico. Después vamos a ver que hay otras ironías similares, ¿no? Queda claro cuando dice disimular, ¿no? Otro subjetivema. Y molesto, también otro subjetivema, ¿no? La absurda, también otro subjetivema, ¿no? Esto es importante. O escandalosa, otro subjetivema, ¿sí? Irrupción, bueno, irrupción es como azota, podría ser también un subjetivema, no importa tanto. Estigma también es una metáfora, ustedes saben que estigma significa marca, ¿no? Significa marca, pero alude también, por supuesto, a las marcas de Cristo, ¿no? Las marcas que Cristo tiene en las manos por haber sido crucificado, ¿no? Con clavos en las manos. Bueno, pero estigma significa marca, señal del tercer mundo, ¿no? Porque en ese momento, claro, era un gobierno que afirmaba que estábamos en el primer mundo, que Argentina era un país del primer mundo. Entonces, claro, está molesto porque resulta que aparece una enfermedad que es típica de un país pobre. Es una enfermedad medieval, el cólera, una enfermedad antigua, superada, que no aparece en ningún país avanzado o rico, y mucho menos del primer mundo, ¿sí? Por eso dice del tercer mundo. Esto sería una referencia espacial absoluta también, ¿sí? Pero todos estos son subjetivemas donde que me están indicando que este buenos sería irónico. En realidad él no piensa que los sentimientos del gobierno sean buenos, ¿sí? O que demuestre buenos sentimientos, sino más bien todo lo contrario, ¿sí? Porque después aparece que disimula, está molesto y que la irrupción de esta enfermedad le parece absurda y escandalosa, ¿no? Una pesadilla incluso, ¿no? Que esa metáfora también en este caso, porque, bueno, pesadilla todos sabemos lo que es, ¿no? Es un mal sueño, ¿no? Un mal sueño. En este caso particular es una pesadilla que, como dice acá, perturba el voluntarioso, otro subjetivema, ensueño, también, ¿sí? Porque pesadilla perturba el sueño, el ensueño, digamos, la fantasía, ¿no? Fantasía nacional de los pocos, ¿no? Y acá tenemos otro apelativo, como el gobierno, pero acá es un apelativo también de locutivo, pero plural, ¿no? Los demás también, ¿sí? El ensueño nacional de las revistas, ¿no? De para ricos y famosos, acá entre comillas, tenemos también
un apelativo muy importante también para el texto, porque todo está agrupado en el mismo lugar, ¿no? Pocos, los otros, los demás, los ricos y famosos, ¿sí? Que viven una ilusión de grandeza, están en el primer mundo, mientras que la enfermedad, que es el cólera, que ha matado gente y que hay un montón de enfermos y va a seguir matando gente, bueno, esa es una realidad que no se puede negar. Se puede mirar para otro lado, pero existe. La gente se está muriendo de una enfermedad de la pobreza, mientras los ricos y famosos viven en un ensueño, ¿sí? Esto es importante. Esplendor también, ¿no? De cuyo esplendor también subjetivema, nos beneficiaremos todos. Fíjense qué interesante acá en nos beneficiaremos, ¿sí? Porque por fin aparece, por primera vez, si no me equivoco, una referencia a la primera persona, si bien es una primera persona plural. A ver si están ahí y se ubican en qué tipo de nosotros sería, porque hay un indicativo ahí, aunque sea irónico, sigue siendo irónico, pero ¿qué sería? ¿Cuál de los tres nosotros sería este? Porque van a aparecer muchos, varios nosotros distintos, ¿eh? Pero este es el primero que aparece. Fíjense que después hay un apelativo, todos, ¿no? Que indica efectivamente que nos beneficiaremos todos, sería el abarcativo, ¿no? Es decir, todos los argentinos, ¿sí? Pero es irónico, obviamente, porque mientras el ensueño, digamos, de los famosos produce ese supuesto beneficio, hay gente que se está muriendo, es decir, que no beneficia a todos, ¿sí? Pero acá, sí, nos beneficiaremos todos, implica un nosotros abarcativo, de alcance máximo, no deítico, ¿sí? Es todos. Yo, ustedes, el resto, los argentinos, todos los argentinos, pero dicho irónicamente, ¿no? Como dice acá, sin duda, también es irónicamente, y es un subjetivema. Y en el cual, dice el esplendor, ¿no? En el cual los hábitos y los días transcurren sin dificultad y todo marcha bien y todo irá mejor. Fíjense que bien y mejor son típicos subjetivos, pero sigue siendo irónico. La ironía es un fenómeno polifónico. Eso los expliqué una vez ya hace un tiempo. Es decir, el tipo en realidad, el enunciador quiere decir una cosa, pero dice otra. Lo que dice, que podemos leer, es lo contrario de lo que quiere decir. Y aparece acá también por primera vez un verbo, ¿no? En futuro simple, ¿sí? Que sería una deixis temporal de posterioridad, ¿sí? Hasta ahora teníamos anterioridad, el pasado inmediato, ¿no? Un año atrás, 6 meses atrás, ¿sí? El hoy, ¿no? Que es el momento en el que está hablando, el ahora, la mayoría de los verbos están en presente, y ahora aparece un verbo en futuro, ¿sí? Irá, futuro simple del verbo ir, en tercera persona, no importa, ¿sí? Indica la posterioridad. Pero por supuesto, toda esta parte es irónica, ¿no? Ahora van a ver un poco, aunque sigue la ironía, bueno, el enunciador empieza a contar exactamente lo que está pasando, ¿no? El cólera, la pobreza y la incuria van de la mano y son aquí, ¿no? Aquí, eso también es una deixis espacial, es este lugar, aquí es, como decía antes, esta región, es decir, donde está situado él, donde él está escribiendo, y donde está situado imaginariamente. Más allá de la realidad, insisto, más allá de la realidad, ¿sí? Que uno puede sospechar que sí, él está allá, porque de hecho era, en ese momento supongo que era juez, todavía era juez, o quizás estaba jubilado ya, no me acuerdo, pero vivía en Jujuy, sí, por supuesto, pero no sé si, no podemos saber si está escribiendo allá, efectivamente. Pero el enunciador se construye allá, eso es lo importante. Allá digo, lo digo yo, allá, él dice aquí,
Yo digo allá porque me estoy refiriendo justamente al noroeste, que para mí es allá, pero para él es aquí, ¿sí? Eso es lo deíctico. Ubicuos, que quiere decir que, bueno, que está en todas partes, puede ser un subjetivema también, ¿sí? Se puede considerar. El presidente y sus ministros, ahí tienen justamente lo que yo decía, ¿no? Como el gobierno, un apelativo, plural, ¿no? Todo eso es un apelativo plural, pueden ser dos apelativos, pero no, la verdad que no hace falta dividirlo. Pero si quieren dividirlo, son dos apelativos, el presidente, ¿sí? Y aparte, sus ministros. Es lo mismo, ¿sí? Sus no es deíctico, se refiere a el presidente, o sea, los ministros del presidente. Tercera persona del locutivo, plural, no tiene ningún elemento subjetivo, porque efectivamente hay un presidente que fue allá y con sus ministros, no hay nada ahí subjetivo. Es un apelativo, nada más. Y dice, han acudido a Perico, ¿no? Perico, por supuesto, es también es una referencia espacial eh, absoluta, porque es una pequeña ciudad, un pequeño pueblo de Jujuy, ¿no? Por eso él dice curioso de signo, ¿no? Dice, ¿por qué fueron a Perico? ¿No? ¿Por qué haber venido a Perico? Curioso, en todo caso, es un subjetivema. A él le parece curioso, ¿no? ¿Por qué fueron ahí? ¿Por qué justo a Perico? Pero es interesante esto para que si no repasaron los verbos, han acudido, está muy bien usado como pretérito perfecto compuesto, indica deixis temporal de anterioridad, ¿sí? No deixis personal porque está en tercera persona, deixis temporal. Han acudido, no acudieron, ¿sí? Porque nosotros en Buenos Aires diríamos acudieron, pero él, como persona del interior y además como escritor, sabe que se dice han acudido, ¿sí? Porque es reciente, porque es una acción que tiene que ver con el presente, ¿sí? Es un pasado inmediato respecto del presente, etc. Así que está bien, hay que saber reconocerlo. Se va a cortar en cualquier momento, pero bueno, seguimos, no importa, ¿eh? Lo mismo acá, se han retratado, ese mismo también, pretérito perfecto compuesto. Junto a un pobre infeliz deshidratado. Fíjense el apelativo. Acá sí tenemos un apelativo bastante complicado, ¿sí? Bastante complejo para analizar. Sin duda, es un apelativo de tercera persona también, de locutivo, ¿no? Singular, pero que incluye desde ya un subjetividad muy fuerte que es pobre infeliz, ¿sí? O por lo menos infeliz, que es un subjetivismo que indica una actitud caritativa frente a esa persona. No le dice infeliz como insulto, lo dice como algo empático, digamos, como algo con